Como siempre con Guido Agostinelli repasamos y analizamos la economía argentina, cómo viene, distintos rubros donde vamos haciendo foco todas las semanas y en este caso hoy toca producción automotriz, Guido. Sí, correcto, Juan. Justamente lo que tenemos son nuevos datos acerca de qué fue lo que pasó el mes pasado con respecto a la industria automotriz y a su vez lo vamos sumando un poco en cuestión digamos, en general cómo viene el sector reaccionando a estos cambios, cómo viene cambiando a partir del nuevo gobierno y sobre todo también, por si alguien está pensando en comprarse algún auto, también pensar en qué tipo de auto, cómo viene reaccionando, cuál es el mejor momento, también podemos sacar algunas conclusiones. Bueno, con respecto a los vehículos que se venden en el mercado interno, fijémonos siempre el cambio desde el 2023 hasta el 2025, cómo es el componente, ¿no? O sea, tenemos un componente de importados, acá justamente en el 2023 había 126.000 que se habían vendido importados y 255.000 nacionales, ¿no? Eso cambió en el 2025, estamos hablando siempre de enero a noviembre, siempre tomamos la misma base de comparación. En importados 343.000, o sea que fijémonos justamente que más que duplicaron los importados y los nacionales se reducen, ¿no? A 191.394. Sí. O sea, esto marca la pauta. Se invierte la relación prácticamente. Se invierte completamente la relación. En poco tiempo, además, por eso hice el gesto como de upa, en 2 años. En 2 años. Tan solo. Impresionante la diferencia. Y esto no es que responde a la apertura comercial y obviamente que ingresan autos también más económicos y como vimos también antes, con anterioridad, también empiezan a ocupar los primeros puestos de los rankings de los autos más vendidos. A ver. Después tenemos producción de autos de enero a noviembre de cada año. Bueno, esto es el punto clave y sobre todo la demanda laboral, que recordemos que el sector automotriz, dependiendo del año, pero siempre gira en torno al 5% de la demanda laboral del sector privado registrado. O sea que estamos hablando de un sector que tiene una cierta importancia en la Argentina y acá vemos claramente la caída del 2023 al 2024 en la producción, ¿no? De 573.000 a 468.000 y en 2025... 464.000. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Recordemos que siempre que hay un bajón, por lo general hay cierto rebote. Bueno, acá no se dio el rebote en el sector automotriz, sino que se profundiza todavía más la caída. Entonces, entre 2023 y 2025, bueno, una caída bastante pronunciada respecto de la producción automotriz en un rubro que emplea y mucho. Exacto. Digamos, exacto. ¿no? Más todo lo que tiene que ver con los puestos indirectos que se generan y demás. Pero bueno, es la Argentina de Milei. A ver, ¿y qué tenemos acá? Y acá tenemos el último dato, que es el de noviembre, el que acaba de salir recientemente, que justamente nos muestra una pauta comparado con noviembre del año pasado de una producción caída del 29%. Recordemos, acá estábamos viendo el anual anteriormente, acá estamos viendo el mensual. 29% de caída, las importaciones suben al 16,4%, igual tengamos en cuenta esto, ¿no? Las importaciones no llegan a compensar la caída de la producción y los patentamientos en 3,60 de caída en términos interanuales, o sea, de noviembre del 25 comparado con noviembre del 24. O sea que es un sector que claramente está golpeado, que ha sabido tener, sumando los importados, crecimiento, pero que ahora empieza a verse golpeado el sector en general, por eso pusimos los patentamientos. Y da toda la impresión que en el futuro se va a profundizar todavía más, ¿no? El fenómeno importador. Exacto, sí. Recordemos que exactamente el dólar a este valor, el gobierno que quiere mantener las bandas, lo que hace es incentivar las importaciones y a su vez si se reactiva un poco la economía en general, estas importaciones van a seguir subiendo. Que ojalá eso ocurra, ¿no? Bueno, muy bien. En un ratito, Guido, tenemos para repasar la canasta navideña. Exacto. Se vienen las fiestas y vamos a repasar para todos los bolsillos, ¿eh? La canasta navideña, alerta spoiler, subió y bastante. Vamos a hacer una comparación con el año pasado, así que vamos a ver cómo evolucionó. Muy bien, gracias Guido Agostinelli. Bueno, y probablemente en las últimas semanas, en los últimos días, hayas leído un montón respecto de la reforma laboral que impulsa el gobierno y un día hayas leído, bueno, con las indemnizaciones va a pasar esto y al otro día hayas leído no, pero en realidad hay cambios y demás. Por eso hoy en Mañanas Argentinas vamos a parar la pelota y con esta mesa de notables vamos a repasar punto por punto el borrador final que va a estar presentando el gobierno
en las próximas horas de cara a sesiones extraordinarias. A ver, los principales puntos de la reforma laboral. Después vos vas a sacar tus conclusiones respecto de si te beneficia o no como laburante esto que se va a empezar a discutir en el Congreso. Punto número 1, cambio de paradigma laboral. A ver, ¿a qué nos referimos con esto, Gaby? Bueno, a ver, primero lo que hay que tener en cuenta es que el derecho laboral está basado en un principio fundamental y es que no se trata de un acuerdo entre partes iguales. Claro. El derecho laboral básicamente lo que entiende es que hay una relación asimétrica entre partes, ¿no? Entre el trabajador y el empleador. Lógico. Entonces viene de alguna forma a reparar esas asimetrías protegiendo al trabajador. La ley que está proponiendo el gobierno, el proyecto, el borrador que está dando vueltas, es una ley que viene a romper ese principio y a hablar en muchos casos de acuerdo entre partes, como si estuviéramos hablando de dos partes iguales, ¿no? El trabajador y el empleador. Algo que está muy de moda respecto de algunas plataformas, ¿no? Sí. Que te dicen, no, son socios, sino... No es una relación de entre pares, no es que son socios. O peor, sos tu propio jefe. Sos tu propio jefe. Bueno, hay un punto especialmente dedicado a los trabajadores de plataformas que ahora vamos a detallar, pero que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? De quiénes son los sujetos comprendidos, y ahí lo que dice las exclusiones del ámbito de la ley de contrato de trabajo. Son excluidos de la ley de contrato de trabajo como está planteada para el gobierno los trabajadores independientes y sus colaboradores. ¿Se acuerdan ustedes de esta figura que se introdujo en la ley de bases? Esto de que vos podés ser un trabajador y tener colaboradores independientes que se entiende que no están en relación de dependencia. Es una relación laboral encubierta, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente lo que viene a hacer la ley es a consagrar ese encubrimiento de la relación laboral, ¿no? Claro, Lo que ¿qué dice... significa no pagar indemnización, Claro. ni aguinaldo, vacaciones, ni nada. vacaciones, Ahora... ni nada? Conceptualmente lo que elimina es esto que ellos insisten mucho, basta con la justicia social. Claro. No queremos más justicia social. Sí. Viste que ellos vienen insistiendo mucho que eso es nefasto. O esta idea que sobrevuela todo el tiempo de hay mucha informalidad porque tienen demasiados derechos los trabajadores, ¿no? Lo dice con otras palabras, de otra forma, de otras maneras, un poco más edulcoradas y demás, pero todo apunta a eso. Ahora, me quedé pensando en la figura esta de los colaboradores, que la ley bases y demás, que venía a solucionar los problemas de informalidad. Bueno, no sucedió nada de eso. No sucedió nada y de hecho, bueno, cada vez se pierden más puestos de trabajo formales, ¿no? Ellos argumentan que son monotributistas. Entonces, como te exigen, aparentemente la ley lo que va a plantear es que haya un seguro. Bueno, Para el tema de los trabajadores de freelancer. Claro, para el tema de los trabajadores de plataforma, básicamente lo que plantea el proyecto dice que son los repartidores, ¿no? Los repartidores de aplicaciones, que son trabajadores independientes y la única obligación de la plataforma digital es darles un seguro. Por supuesto que es menos que nada, que es menos que lo que tienen, que es mejor, digamos, que nada, que es lo que tienen ahora, pero no plantea ningún otro tipo de derecho. Ni que tenga que ver ni con vacaciones, ¿no? Ni no son empleados abonos de seguridad social, ni nada. ni obra No, social, enfermos. ni nada. Cuando Claro. se enferman. Cuando vos te enfermas, no cobrás esos días. Si te Claro. quedas embarazada y sos repartidora, buena suerte, porque trabajaste hasta el último día, si querés. Exacto, Bien, así es. No Lo hay único que responsabilidad plantea el proyecto es un seguro para accidentes. Eso es todo, para los trabajadores de plataformas digitales. Claro, eso es absolutamente todo lo que hay respecto de el fenómeno del que podemos hablar, porque la verdad creció muchísimo, los datos así lo indican, de los trabajadores de plataformas. Sí, Guido. Sí, no, importante también tener en cuenta que acá, sobre todo que estamos hablando de las plataformas, lo que hay que tener en cuenta es que hay otros cambios posibles. No es que hay que pensar que esta es la única forma de resolver esta cuestión. Por ejemplo, en España se los ha incorporado como trabajadores. Claro. O sea, ¿qué es lo que lleva que a son? esto? Claro, ¿No? sí, En pero definitiva. ¿qué es lo que lleva a que pueden tener días de descanso, en que saben la cantidad de horas y cómo funciona el algoritmo, sobre todo para dónde tienen que repartir y cómo no? Que eso es lo que no funciona hoy en día en Argentina. No tienen manera de saber cómo es que funciona, cómo es que se le asignan los repartos y demás,
Por ende, sí hay una posibilidad de poder mejorar las condiciones de los trabajadores con esta reforma, si se llega a materializar ¿Y lo la que está circulando. plataforma tiene responsabilidad sobre ellos? No, según el proyecto En no. España. No, en digo. España sí, sí. claro, por supuesto. De Son hecho, empleados de la plataforma. son Claro. empleados de la Son empleados de la plataforma. plataforma. Importantísimo también resaltar. No ha cambiado absolutamente nada. No se fue ninguna plataforma, porque siempre el Sí, cuco el es miedo ese, de ¿no? que se vayan. Se van. Espantamos a no, las empresas. No ocurre eso. Tampoco los costos fueron muchísimo más altos de lo que se venían planteando. Y lo que hay que pensar es que el trabajador tiene cierta tranquilidad, tiene todo lo que lo asiste la ley, digamos, vacaciones, tiene días francos y días establecidos en los Se que tiene que puede trabajar. enfermar de pronto. Se puede enfermar, como correcto. le sucede a Además, todo el los mundo. taxistas, los que están de amarillo y negro, te dicen es desigual la pelea. Y claro. Porque no, los conductores de aplicaciones y no tienen ningún derecho, no hay ni siquiera un seguro, no está claro nada. No tenés que ser conductor profesional. No, Exactamente. ahora en el proyecto que plantea el gobierno, los trabajadores de plataformas, digamos, sí les establece obligaciones a los trabajadores de plataforma, que es básicamente pagar el monotributo. Entonces lo que hace es consagrar la precarización del Claro. trabajador de plataforma. Directamente Claro. dice, tiene obligación el trabajador de plataforma de cumplir con sus obligaciones fiscales, que en este caso es el pago del No monotributo. entiendo cuál es este afán social. de resguardar tanto a la plataforma en sí, a la empresa en sí. No van a perder plata. A ver, ya está pasando en Sí. otras partes del mundo. Está bien, uno empieza con un trabajo nuevo, hay que acomodarse, pero no entiendo cuál es el problema y por qué la necesidad de resguardarlo tanto. Son empresas. Sí, de hecho, Valen, es interesante porque cuando vos ves el título bajo el cual está planteada la cuestión de las plataformas digitales, dice que el objetivo es procurar el desarrollo de las plataformas digitales, no proteger No, a los claro. trabajadores de las plataformas digitales, Claro. sino procurar el desarrollo de esas plataformas. Y de última, Bueno, si pero- encarece el viaje de la aplicación, será un costo que hay que pagar por un servicio que tal vez antes se pagaba poco porque la persona que manejaba no estaba resguardada con nada. Así es. Pero grafica a la perfección el espíritu del gobierno. Digo, Sí, es hay- coincidente con el decreto 7023, Sí. con la ley base, con las definiciones. Un presidente que ha dicho que defiende el derecho a morir de hambre. Digo, de ahí para abajo lo vas a encontrar absolutamente todo. Hay otro punto importante para mí, Juan, que es que rompe con un principio también medular del derecho laboral, que es que siempre se interpreta, cuando hay dos normas que están en colisión, siempre se interpreta lo que es más favorable al trabajador. Claro. Bueno, la ley viene a decir no se interpreta más lo que es más favorable al trabajador. Y eso... Eso, bueno, eso seguramente va a generar una discusión constitucional, ¿no? A mí me gusta porque estuvieron durante todo este tiempo refiriéndose al proyecto como bueno, pero ni siquiera lo vieron y ya dicen que atenta contra los trabajadores y demás. Era todo lo que decía. Bueno, ahora ya se puede decir porque Sí, está. igual digamos, hay que ver hoy, Hay que ver hay qué que sale. ver hoy 13:30 cómo termina redactado. que termina presentándose porque hay Exactamente. algunos cambios de último momento pueden Y llegar. sí, Porque todo hay- igual está hecho por los estudios de las empresas. Es decir, esto no lo armó nadie del gobierno, esto lo escribieron estudios laborales. Como el que mega trabajan decreto. para las De hecho, empresas. en la CGT dicen que es muy llamativo cómo hay un nivel de detalle tan preciso en algunas cuestiones que dicen, está claro que es lo que detectaron las grandes empresas, que Claro. los estudios de abogados de las grandes empresas que les hacen perder juicios, ¿no? O que les hacen perder plata en los juicios. Entonces, esas fueron las cosas que fueron a cambiar. ¿Se acuerdan que en el decreto 7023 había algunos puntos exactos que decías, este tiene nombre y apellido, Claro. este otro punto tiene Exacto. nombre y apellido, este está destinado a tal o cual sector y demás? A ver, sigamos. Tercer punto, cambios en la composición salarial. También en beneficio del trabajador. No. Ahí, Se bueno. me falla el olfato. Ahí perdón. vuelve Bueno. un tema bastante complicado. No, ahí justamente se puede, por ejemplo, pagar, en teoría, ¿no? Según el borrador, pagar en alimentos o también se puede pagar en lo que es ticket canastas. Otra vez. Vuelven los tickets vuelven. canasta. Sí, otra vuelven los Vuelven tickets los canasta. tickets. Exacto, que lo había negado Sturzenegger, o sea que hay que ver si se confirma hoy al mediodía esta cuestión, pero había sido algo que había negado Que Sturzenegger. en existieron redes durante sociales. todo este tiempo, pero no contaba como... No es salario. Salario, claro. Exacto. No, y de hecho es una práctica habitual en el mundo, Ahora o sea, hay sí que decirlo. pasa a ser parte de... Claro. Ah, el buenísimo. problema ¿cuál es? Es cuando vos reemplazás salario con los tickets, Claro. ¿no? O sea, si vos tenés un adicional con tickets, se hace Si vos en el querés dar mundo... un beneficio por fuera de lo que es el Exacto. salario, bueno, perfecto. Claro. Vos cobras tu salario y además
un ticket, 2 tickets de lo que fuera, ¿no? El tema es que en una Pasa que economía... si la empresa es productora, por ejemplo, Claro. si es, no sé, una granja de pollos y te pagan gran parte del sueldo con pollo, no, déjame que yo administre mi sueldo con lo que Claro. quiero. Si después para fin de año me querés regalar 3 pollos, bueno, Dame la no plata, hay y la nadie, plata me claro. compro lo que Y lo que quiero. hay que entender es que en una economía inflacionaria como la Argentina, ¿cuál es el problema que tenés? Es que vos lo que podés hacer es decir, bueno, que ellos te digan, no, mirá, van a ser adicionales, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Me fijás el precio de tu salario fijo y después todo el ajuste por inflación te lo das con ticket canasta. Sí. Entonces, en definitiva, me estás dando mi sueldo con ticket canasta. ¿Cuál es el arma de seducción del gobierno en esto? Porque obviamente hay. Y es que dice, el artículo, por lo menos según como está en el borrador, es que dice que te pueden pagar en moneda nacional o extranjera. Entonces, digamos, te dicen, bueno, vas a poder cobrar en dólares, ¿no? También te está diciendo el Buenísimo. gobierno en este proyecto. Pero te pueden pagar en especies también. Tuni no les cree mucho, porque mira y me hace como diciendo... No, porque... También iban a publicarlos, pues, ¿se acuerdan que el año pasado fue un... Las Íbamos carnicerías. a Un comprar bombazo. carnicería. Fue Marra, creo que fue la única transacción que se hizo. Marra fue a comprar el asado en dólares. No, bueno, junto con esto hay otras cuestiones, por ejemplo, que para el cálculo ya no entran, los aguinaldos. Para el cálculo de tu indemnización, etcétera, etcétera, ya no entran los aguinaldos. Vacaciones las tampoco. vacaciones. Ya no te pagan el 100% cuando te enfermas. ¿Se va a volver real Todo en contra. ¿Se vuelve real ese sketch de todo por 2 pesos que llaman Sí, y sí. dicen me echaron del trabajo, Sí. pero ahora con los cambios tengo que indemnizarlo yo a mi jefe? ¿Va a ser una cosa así? Sí, o aquel de Olmedo O sea, del que se quejaba que estaba trabajando solo 23 horas de las 24. Bueno, de hecho, sobre el tema de la jornada laboral hay un cambio muy importante, y es que dice que cuando sean trabajos por equipo se pueden habilitar jornadas de más de 8 horas o de más de 48 horas semanales. ¿Qué significa ¿Cómo eso? sería el trabajo? Claro. No, es todo, no sé. No, en equipo, por ejemplo, tenés que hacer un conteo de stock, ¿no? Y entonces todo el equipo se queda haciendo un Sí, conteo o cerrás el balance. Y entonces, ¿no? exacto. Y entonces todo eso se van a poder quedar más de 8 horas por día para hacer ese trabajo y luego se tendría que compensar en la semana, a lo largo de la semana, con menos horas. Perdés ¿Esto qué es lo las que extras, evita? claro. Evita las extras, claro. Claro, porque introduciendo esta idea del banco de horas, justamente lo que generás es evitar el pago de horas Claro. extra. Porque si vos, la empresa un día te necesita, en vez de 8 horas como vos trabajás habitualmente, la empresa te dice, hoy te necesito 12 horas. Bueno, Claro. vos te quedás esas 12 horas, pero mañana no te necesito 8 horas, mañana te necesito 4. Entonces, en vez de vos cobrar las 12 horas que trabajaste un día y te quedaste 4 horas más que lo que te corresponde, y al día siguiente hacer tu horario normal de 8 horas y esas 4 horas cobrarlas como horas extra, bueno, te compensan las 12 horas un día y 8 Se y te 4 maneja horas la al vida. día Igual siguiente. es terrible, y el sos trabajador esclavo puede de la hacer al voluntad del revés. empleador. Sos esclavo de la voluntad. Claro. El Sí, trabajador sin ningún seguramente pago puede extra. hacer al revés y diga, no, mira, el lunes yo voy a ir 4 y después te lo compro. No, bueno, que justamente, me Mirá parece importante la pregunta, porque justamente lo que plantea el gobierno es vos podés convenir, ¿no? Son partes, claro. son Sí, partes que acuerdan Lo cosas. que va a Tienen el mismo suceder en nivel la de poder. práctica es que vas a decirle, vamos, yo soy el empleado, tú Nicole Más es mi jefe. Sí. El lunes, Que estás despedido. bueno, no, ni siquiera planteé. Y en la indemnización Es que no la- te la pago pagás las vos. La paga vacaciones. él. ¿Cuánto te debo, Sí. jefe? No, increíble. Increíble, claro, porque es como dice Gaby. Después el gobierno se va a agarrar y obviamente va a decir, bueno, ven, todo bajo la idea de la libertad, y ahora el trabajador tiene la libertad de negociar Claro. el banco de horas con su jefe y demás. Y en la práctica el jefe es quien va a disponer Si hay de una eso cosa- y se eliminan las horas extras para el laburante. Difícilmente el laburante pueda decir, así como el jefe le impone, mirá, cerramos balance, laburá 12 horas y el viernes no te necesito, así que trabajás menos. Difícilmente el laburante pueda hacer eso. Y decirle, mirá, yo necesito el lunes tomarme tantas horas, pero después te las compenso. Pero en el sector Juan, automotriz, dos por cosas. ejemplo, las horas extras son parte fundamental del Fundamental. salario. Es Así más, en la- cantidad de Claro. sectores, ¿eh? Ahora, hay dos cosas. Primero, que el empleo depende de la actividad. No compra nadie, no hay empleo. Claro, Así de claro. sencillo. Claro. Entonces,
aunque le pongas lo mejor, si no venden, no venden, no van a contratar a nadie. Y aparte, Tuni, si no le pagás horas extras, lo que va a ocurrir es que te va a caer también la demanda de bienes. O sea, en realidad es contracíclico, o sea, no estimula el consumo. Si la porque gente todo no tiene lo que plata, tenías, el extra que tenía, no lo tenés más, ¿por qué se va a motorizar la economía? Ahora, lo segundo es, uno, me parece que de alguna manera nosotros tenemos que estar a favor de ir cambiando algunas cosas que son viejísimas. Sí, claro. Sí, hay nuevos puestos de trabajo, hay nuevas Claro, metodologías, hay eso sí. cosas. No. Por ejemplo, no sé qué, porque no tenemos el texto definitivo, pero yo creo que un tema es trabajar en casa, por lo menos algunos de los días. Sí. Es decir, hay que cambiar cosas. Sí. No, es que está Reglamentar lleno de el uso del cosas. celular, por ejemplo, también termina siendo parte de tu trabajo. La Lo conectividad. contestás fuera del horario, eso tiene Bueno, un precio, se puede negociar Pero o eso es, lo todo que el está, día. eso es lo que está discutiendo Europa, ¿vale? El derecho Claro, a la a desconexión favor del y todo trabajador. eso, y eso es a favor del trabajador. Lo- En no este en caso... contra. Bueno, pero tenés, por ejemplo, Estamos respecto a los yendo al revés. trabajadores de plataformas, también tenés que pensar un nuevo régimen, de qué forma lo abordás, cómo haces para brindarle derechos a los trabajadores, que son cada vez más, encima, de qué forma lo abordás. Digo, a mí me parece, coincido con Tuni, me parece que no es, no hay nada que discutir, esto funciona fenómeno, y bueno, es cuestión del ritmo de la actividad. Suponete, Yo creo que hay Juan, mucho por discutir. hay Ahora, no es esto. Hay convenios que te dicen, tiene que haber tantas personas por máquina. Y eso es viejo, Claro, ya hay otra que volver máquina. Igual hay a ver mucho- qué se hace, cómo se reorganiza. Hay cosas para discutir, pero esto es el único eje. Esto es amparándose en eso que es necesario, Te rompen los Sí. romper Los derechos con mucho laborales. derecho Por laboral. ejemplo, en el tema de la antigüedad, ¿no? Si vos trabajás hoy 5 años en una empresa, te vas y volvés a trabajar en la misma empresa, hoy lo que se interpreta en la ley es que, digamos, se te cuenta la reconoce la antigüedad, antigüedad. se reconoce la antigüedad de los años que vos trabajaste anteriormente, ¿sí? Se cuentan esos 5 años previos y empezás a contar desde ahí. Ahora, según la nueva ley, no, se corta el vínculo y se vuelve a empezar de cero. No, Si perdés la Y te antigüedad. pueden echar para volver a tomarte. Claro. Claro, pero Y te no lo tenemos grafico en antigüedad. otro ejemplo, la gente que trabaja en temporada. Exactamente. Por Claro, ejemplo, claro. en la Claro, costa, ¿no? claro. Trabaja todos los veranos, bueno, eso va a estar Está bien el interrumpido ejemplo, claro. cada vez que inicia, ¿no? Claro. Claro. Ahora, ¿y el tema indemnizaciones? Bueno, es lo que decía Tuni, ¿no? Que se sacan un montón de ítems para el cálculo de las indemnizaciones. O sea, todo lo que es te echan y cobran mucho menos. digamos, muchísimo menos. de lo que Y cobran. además porque es- hay un tema que es que pasa a ser obligatorio el fondo de indemnizaciones con un 3% que se le saca al ANSES. O sea, yo no sé cómo van a hacer eso exactamente, porque es de financiar el sistema jubilatorio. Es decir, de lo que paga el aporte patronal hoy en día, se saca 3% que iba para jubilaciones, ahora se saca para este fondo para que te paguen cuando cuando te echan. Claro, y aparte hay que resaltar, el fondo está habilitado hoy en día. O sea que esta idea de la Claro. libertad, bueno, hoy las empresas tienen la libertad de elegir el fondo, no lo eligieron, y así todo ahora se incorporaría en forma obligatoria. De hecho, Completito. Sturzenegger, Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación. ¿No había dicho que nada de esto iba a suceder No, hace unos meses? Sturzenegger en un momento, en algún coloquio que participó, les reclamó a las empresas por qué no habían adoptado esto del fondo de cese laboral. Dice, les pusimos a disposición esta herramienta y no lo aceptó nadie, o no lo adoptó nadie. ¿Por qué no lo adoptan las empresas? Porque eso implica hacer una contribución mensual por si eventualmente vos vas a despedir un trabajador. Y si no lo Entonces despedís, ¿qué trabajan, lo que hacen es convertir un costo eventual que Claro. paga una empresa cuando tiene que despedir a un trabajador en un costo fijo. Entonces a nadie le conviene hacer eso. Por eso las empresas no adoptan ese sistema, porque no conviene. Conviene Y ahora- pagarle una indemnización cuando Nos van a están- despedir a un trabajador, ¿no? Gaby, nos estamos olvidando, creo que del punto neurálgico, A ver. y es que los acuerdos por empresa rigen por encima de los convenios. Sí. De los convenios. Eso es tremendo, es decir, aprovechan la debilidad que vos tenés en la empresa, porque hoy en día vos podés negociar con la empresa, pero tiene que ser un poquito mejor Que el que lo que convenio. negoció el sindicato con la Cámara Empresaria. Bueno, y además... Eso se quita. Y además eso es central porque es algo que ya existe. Eso, no sé, yo trabajé de administrativo durante muchísimo tiempo.
y la verdad que tenías el convenio de comercio y después te sentabas una vez cada 6 meses a hacer una revisión de lo que había sido tu trabajo y en función de eso te daban un aumento por encima de lo que había establecido el convenio. Ahora, ¿cómo es la cosa? No. ¿Te sentás? El tema es que vos hasta ahora tenés un concepto que es el de progresividad. O sea, vos el piso lo fija la ley de convenio la ley de contrato de trabajo. Por encima está el convenio colectivo de trabajo y por encima de eso, cuando hay condiciones más favorables al trabajador, está lo que vos convengas con el empleador en cada empresa. Con Pero todo siempre eso de que piso. sea claro, todo es Eso como hoy. un piso. Y siempre es en función de una mejora para el trabajador. Ahora, justamente lo que hace la ley es romper ese principio y lo que dice es, bueno, vos podés establecer condiciones por empresa que estén por debajo de las condiciones de lo que fija el convenio colectivo de trabajo. Por eso digo. En libertad lo negocias con el empleador. Sí. Sí. Sí, Es una es decir, la negociación entre empresa pares, puede Diego. venir y decirte, no puedo pagarte lo que dice el sindicato. Claro. Te vamos a pagar menos. En Eso libertad. estaba ¿Y cómo es prohibido esa hasta mesa de ahora. negociación? O sea, ¿y en qué momento uno puede decir? Bueno, está bien decir. En la ¿qué portada. digo? Terminó la negociación. No estoy de acuerdo. Claro. Claro. Bueno, Vaya. Suerte. suerte. Mucha suerte. Después te pasamos cuánto nos debes, empleado. Una cosa increíble. Seguimos en Mañanas Argentinas y vamos a retomar lo que fue el debate que tuvimos esta mañana con la reforma laboral, por lo menos con lo que se conoce de la reforma laboral que tendrá ya su letra final, entiendo, en la jornada de hoy. Ya está. Hoy sí tenemos ya el capítulo por capítulo de los cambios que impulsa el gobierno. Hasta acá lo que repasamos anteriormente con todo el equipo de Mañanas Argentinas, bueno, pareciera que con la excusa de darle modernización, dinamismo y demás a, como decía Tuni, demandas que existen y problemas que existen y son reales, bueno, con esa excusa aprovechan, se agarran de eso y barren con cantidad de derechos laborales sin dar solución a los problemas preexistentes, ¿no? Por eso decíamos, el debate hay que darlo y hay que proponer efectivamente una salida a estos problemas que estábamos planteando, por ejemplo, las nuevas formas de trabajo, ¿sí? Bueno, hasta acá no hay demasiado en cuanto al proyecto del gobierno a respuestas efectivas, ¿no? Más bien es, bueno, la libertad para el empresario, por sobre todas las cosas. Sí, que de todas formas hay una cosa que aclarar, Juan, y es que si bien hay convenios colectivos de trabajo que son, digamos, el original, son convenios colectivos Sí, son viejos, de se los fueron años 70 y actualizando. todo, se van actualizando los convenios colectivos de trabajo y sobre todo cada vez que hay una negociación salarial a veces también se actualizan algunas cuestiones relativas con la actividad y se ayornan, ¿no?, a los tiempos que corren, digamos, todo el teletrabajo y todo eso también está incluido en muchos convenios colectivos de trabajo. No es que estamos con el convenio colectivo del año 70 y nunca más se tocó Pero nada. los empresarios quieren cambiar eso. Claro. Ese es casi el eje de ellos. Ellos quieren cambiar esos lo que llaman ultraactividad. Claro. Ellos quieren cambiar eso y donde había dos en una máquina que el convenio diga que solo hay una, etcétera, etcétera, cosas resistidas por los sindicatos. hasta Pasa que el ahora. gobierno todo esto te lo vende como todas estas medidas van a hacer que los empresarios se sientan más cómodos para contratar más gente. Cosa que no pasa. Sí, Cosa que después no pasa. Y que la experiencia nos mostró que la flexibilización laboral no trajo grandes resultados en cuanto a una baja en la informalidad, ¿no? Que se supone, también otra cuestión de la que se agarran y mucho, va a haberse reducido justamente por que le estás garantizando al empresario y esta idea de no te vas a fundir si tenés que echar a alguien con la indemnización y demás. De hecho, yo estaba pensando, el periodo 2003-2015 empieza la gestión Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo, que duró los 12 años del kirchnerismo, empieza con un altísimo grado de informalidad. Más del 50%. Más del 50%. En el 2002, el registro de más del 50%. Y se va con... Alrededor del 30% claro, de informalidad. 30, por debajo del 35, si no me equivoco. Y no Sí. se barrió en Informalidad. No solo eso, sino Todo lo que contrario. durante muchos de esos años rigió el tema de la previsión de despido, la doble indemnización, Claro. y sin embargo no, digamos, eso no afectó. Y no solo a nivel nacional, también está demostrado empíricamente que no tiene nada que ver la legislación laboral con la creación de puestos de trabajo
formales, sino que también a nivel internacional hay trabajos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, sobre más de 60 países de Naciones Unidas, que lo que dicen justamente es que la legislación laboral, la incidencia de la legislación laboral y la flexibilización laboral para la creación de trabajo es cero. No modifican absolutamente nada. Que la legislación laboral no modifica para nada la creación de puestos de trabajo. No influye. El gobierno y el presidente sobre todo, que dice, repasemos, en 10 años somos España, en 15 Italia, en 20 Estados Unidos y en 30 una superpotencia. 35 Irlanda y en 40 una superpotencia mundial sin punto de comparación y demás. ¿Tiene todo esto en cuanto a la legislación laboral? No, mira, por ejemplo, los convenios... No sé, pienso en voz alta. No, los convenios colectivos, por ejemplo, en este caso, que la idea del gobierno es reemplazar los convenios colectivos en Argentina, es los sindicatos son por sector, ¿no? Las negociaciones son por rama o sector. En los países de Europa, en los que nosotros entendemos como una suerte ¿a dónde de estamos faro, yendo, Gaby? Claro, Alemania, por favor. son así, son por sector también. Esto de las negociaciones por empresa rige, por ejemplo, en Chile. ¿Sí? O sea, lo que quiere hacer el gobierno es rige en Chile, rige en Estados Unidos, esto de las negociaciones por empresa en vez de por sector. Va a haber un recorte muy fuerte a todo el tema huelgas, asambleas. Por ejemplo, te van a descontar. La ley le va a dar el derecho a que te descuenten, pese a que está en la Constitución el derecho a la huelga. Te van a dar el derecho. Se viene una ola de... Las horas en las que vos participás en una asamblea dicen que establece específicamente que puede ser salario que te descuenten. ¿Cómo? Las horas en las que vos participás en una asamblea dentro del lugar de trabajo, está habilitada la empresa. Y la determinaría también el empleador. Sí, cuándo se hace y en qué horario la asamblea en principio. El 1 de enero a las 9 de la mañana, la asamblea. El otro tema es que te van a declarar servicios esenciales a buena parte de la actividad, obligándote a... Cantidad de actividades para que garantices un 75%. servicio mínimo. 75%. Claro. 75%. Para no tener paros y bueno. Claro, el 75% en el caso de las actividades esenciales. Después hay otro rubro que es actividades trascendentales. Y ahí tenés que garantizar un 50% de funcionamiento. Por ejemplo, Estaba en el decreto eso. La siderurgia va a ser trascendental. El comercio Claro. va a ser trascendental. Estaba en el decreto. ¿Hay alguna, lo pregunto sin chicana, ¿hay alguna para el laburante? Repasábamos, por ejemplo, lo pregunto en serio, porque la verdad hasta acá venimos... Son todas pálidas. Si lo armaron, por ejemplo, para los repartidores de plataformas, por lo menos incorporan el seguro. El seguro, que ¿no? por ahora no existe. Que es como un piso mínimo. Sí, te pero después, incorporan si se enferman... un seguro, pero el seguro lo que dice es que es a convenir entre el repartidor de plataforma y la plataforma. Y además lo que establece específicamente es que te den ese seguro no implica en ningún caso que haya una relación laboral, o sea, que haya una relación de dependencia. ¿Cuál es la Tiene que quedar relación? claro eso. Perdón, ¿Cuál y es la el tema del relación? seguro, Ay, Dios. Y el tema del seguro también es a favor de la empresa, porque se quieren cubrir de que vos de les eventual hagas juicio. Exacto. Claro. O sea, ni siquiera, está bien lo que dice, ni siquiera esa me la puedes dar para laburante. A mí se me ocurre algo a favor, tratando de... Vamos, Guido, vamos. De hacer un esfuerzo. A ver, a mí No, se me pero ocurre... lo pregunto de verdad, porque la verdad es ceder en todo. A mí se me para el ocurre que el laburante. fondo de asistencia laboral, este fondo del cual se aporta un 3% mes a mes, si vos tenés pensado estar en un trabajo y renunciar, es favorable en ese escenario, porque vos te vas con una renuncia con dinero de ese fondo. Distinto es si te despiden, digo, podemos discutirlo, pero creo que vos en te el podés escenario en el llevar cual el fondo vos por más que no te te llevás el despidan. fondo, sí, renuncias en principio, de nuevo. Sí. Hay que ver Hay que finalmente ver cómo está escrito. cómo queda Ahora escrito. Sturzenegger escuchó esto y dijo, no, sacaba de ya arriba. mismo lo elimino. Ahí va. Y después, No, se entendió mal, dijo y entonces. después, obviamente, la reducción de contribuciones, bueno, en ese caso sí va, por lo menos, a intentar hacer un intento de que se formalice una mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Eso es lo que podríamos considerar como algo que podría llegar a
influir en la creación de empleo. Pasa que no Ojalá, tenés lo que tantos pasa es beneficios ya de ser un trabajador formal. En definitiva, no te cambiaría tanto ya. Y Es creo lo que termina también... cubriendo. Y que hay una cuestión de contexto, ¿no? Digo, hoy tenés 23, creo que era el dato, 23 empresas por día cerrando, despidos, suspensiones y demás. Bueno, es un contexto sumamente difícil para discutir una reforma laboral, ¿no? Porque obviamente el contexto te va a llevar a negociar un montón de cosas sumamente encorsetado. No, de alguna aparte, manera. el proyecto de inocencia fiscal también tiene que ver con esto, digo, porque si lo que hacemos es permitir, y Arca no va a hacer controles, sobre todo porque se va a presentar también el proyecto de inocencia fiscal, ¿no? Era el que había presentado Expert en su momento, ¿se acuerdan? En la conferencia de prensa. Bueno, ahí mismo justamente lo que se plantea es que no va a haber control sobre ciertas transacciones, a ciertos valores, Arca no va a controlar. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el incentivo para formalizar empleo baja. O sea, si vos tenés menos control del Estado, Claro. justamente tenés más incentivos para tener más empleados en forma informal. Esto hay Bueno. que entenderlo porque en los países, justamente en esta comparativa internacional, en los países que Hacen tienen más mayor controles formalidad, también. más controles, multas Bueno, y causas penales. Vos sabés si tenés empleados que informales. Carlos Tomada justamente refiere eso. Dice que es fundamental la tarea del Estado y la coordinación del Estado Nacional con los estados provinciales, con los municipios y demás, en cuanto al control. Dice, la forma más efectiva de reducir la informalidad tiene que ver con los controles. Dice, pero lo viejo funciona, Juan, digamos, ¿no? Después podemos discutir de qué forma, cómo incorporás la tecnología a eso y demás, pero dice, hay algo esencial que no cambia nunca, que tiene que ver con eso, con los controles. Bueno, obviamente eso está... Sí, desmantelado. efectivamente es así. Países que no controlan son países que tienen mayor informalidad. Yo siempre uso de ejemplo Paraguay porque a mi modo de ver el modelo argentino se está asemejando bastante al modelo paraguayo y lo que tenés es una informalidad todavía mayor a la Argentina, sin controles, también dando estos perdones que se van dando cada tanto, diciendo, bueno, formalizá al empleado que tengas informal y te doy tal o cual beneficio. Bueno, esto en general no trae aparejado una formalidad a lo largo del tiempo. La realidad es que también el aumento del desempleo trae una reforma laboral de hecho, ¿no? Digamos, porque lo que Claro. te genera es que vos aceptes trabajar en condiciones muy desfavorables en algunos casos porque necesitas el dinero. Claro, Al no es tener que trabajo. por eso digo, el contexto para discutir esto Exacto. claramente no ayuda. Claramente. Pero bueno, mañana ya tendremos la letra fina, punto por punto, capítulo por capítulo, porque hoy el gobierno finalmente va a presentar una reforma laboral que por todo lo que repasamos aquí durante toda la mañana va contra los derechos de los trabajadores. Gama, te prometimos que íbamos a hacer un repaso de la canasta navideña, a ver un poquito cómo está el tema de los precios. Siempre hay un par de productos, Guido, que cotizan, garrapiñadas de almendra, los confites, y uno tiene que más o menos especular con qué va a caer en la mesa navideña, qué es lo que conviene y qué no rotundamente. Bien, Valen, lo que es la consultora Focus Market hizo un relevo comparado con el año pasado, a ver cuáles fueron los precios que más variaron, los que menos variaron, así que acá te traemos un reflejo del mismo informe para que tengamos en cuenta cuáles son los productos que más aumentaron con respecto al 2024. Bueno, ahí tienen torta española de frutos secos de 200 gramos, han aumentado un 47%, así que si compran este producto ya tienen que saber que el aumento es bastante grande. El pan dulce con frutas también ha tenido un aumento Tiene ahí. del Acá- 44%, ¿no? Pasó de 4.000 pesos a 5.750. Y después tenemos el turrón español blando, que también ha sufrido un aumento del 38%. O sea, estos son los tres productos que más aumentaron dentro del relevo de la canasta navideña. Igual Guido ahí está haciendo un relevo amigable, porque el otro día vi, un pan dulce de Sí. un chef conocido de especialidad que salía No, como bueno, 50.000 sí. pesos, otros de panadería por ahí de 20.000, panaderías incluso de barrio, hay de todo, ¿no? Esto es un precio base, veo. Hay de todo, sí, evidentemente la consultora se basó en el mismo Claro. artículo para relevar el año pasado y un poco para ver la variación. Después, los que menos aumentaron, que eso también es importante, que capaz que es lo que uno puede quizás estar más a mano para comprar. Pan dulce con chip de chocolate, fíjense ahí cómo cambia la materia prima, entonces cambia la variación del precio, que es del 9%. Pensemos que estamos más o menos en una inflación anual del 30-31%, por ende un 9% de aumento es un aumento bajo. Garrapiñada de maní, Mirá qué bien también las garrapiñadas de maní. 7% Mantuvieron solamente. bastante. Sí, y son Y ricas.
Y después champán, bueno, mal dicho champán, porque champán es solamente espumante. cuando se produce en esa zona, sino, bueno, vino espumante, vamos a decirlo así, solamente el 1%. Así Claro. que, Sí, claro. Con Ah, queso Roquefort azul le dicen pasa lo ahora. mismo. claro, sí, se pone ahí una rueda de la consultora, pero nada grave, para que todos entendamos. El champán, entonces... Sí, le decimos Y sí, ¿cómo? champán a Agostinelli. No, pero es una denominación de origen, ¿eh? Le usamos los datos. Podés que tener corregimos problemas. al aire. Bueno, y acá un poco el repaso general de la canasta, que bueno, acá está todo lo que relevaron, obviamente La hay torta otros... española no sé cuál es. ¿Ustedes saben? Sí. ¿Cuál es? Sí, no, yo estuve buscando porque me surgió la misma duda. Es como un turrón, exacto, creo que tiene almendras también, ¿no? Sí. Ah, que tiene como que una, tiene como un papelito como una arriba, hostia pegada, una arriba, hostia una hostia pegada. arriba, Sí, claro, sí, ahí sí. está. Ahí ya sé Eso, cuál es. sí. Es rico. Es rico, no es lo más rico. Prefiero un pan dulce. Sí, O bueno, el pero es como turrón para clásico, acompañar eso un que te turrón, afila digamos. los dientes, ¿no? Claro, Directamente. extra. Claro. Sí. Bueno, y después el dato también importante es con cuánta anticipación haces las compras. Y bueno, fundamentalmente ahí como se ve en el gráfico, se ven 44% una semana antes. O sea que todos hacemos las compras Sí. muy pegaditos. El mismo día también, mirá. El mismo día, Sí. el mismo día también te da un 8%. Hay algunos que estamos ahí. Y el fin de semana anterior 21%. Y un mes antes los precavidos son solo el 27%, ¿no? Que obviamente siempre hay que aprovechar cuando hay una demanda así muy puntual. Obviamente cuanto antes haga la compra mejor, porque siempre se puede disparar los precios. Pasa lo mismo con la carne, con los cortes de carne y demás. Bueno, ¿cómo te organizás para los regalos navideños? También se financia, una vez más, como estamos repasando con casi todo en la economía, se financia con crédito, o sea, con tarjetas de crédito. Después espera a cobrar el aguinaldo, hay una porción más baja. Pago con cuentas remuneradas y usa los mismos ahorros el 11%, ¿no? O sea que ahí se ve claramente el financiamiento Sí. con crédito como sigue siendo tanto para alimentos, para compras en supermercados, así como obviamente también las compras navideñas, Sí, ¿no? todo tarjeta de crédito últimamente. mucho Es tarjeteo, sí. lo que se viene observando. Ahora sí me sorprendió lo de la anticipación. El 44%. Una semana antes. Claro, su papá es Avellaneda, es un mundo de gente. Igual también directamente. especulás, porque más cerca de la Navidad a veces conseguís mejores precios porque ya están agotando Liquidando. stock. Claro, Claro. Tipo la última semana se quieren sacar todo El encima Black porque Friday, entre el Navidad y Cyber Año Monday. Nuevo, chau. Se aprovecha. Sí, también es interesante También. después, ¿no? Una vez que pasan las fiestas, obviamente uno consigue promociones de todo tipo. Pero ya pasaron. Claro. Sí, exacto. Gracias, Guido. Continuamos en Mañanas Argentinas y es momento de la sección económica a cargo de Guido Agostinelli y hoy vamos a hacer un repaso de cómo cayeron las ventas minoristas en el último mes. Guido. Sí, Juan, según CAME, que hace el relevo mensual, acá hacemos la comparación que hace anual con respecto a cuáles fueron los principales rubros que se vieron afectados o cuáles fueron las modificaciones que se fueron dando en las ventas minoristas, o sea, en la venta que tenemos cada uno de nosotros en términos de Sí. negocios de cercanía, ¿no? Simplifico, el presidente nos dijo lo peor ya pasó y que se venía, perdón el término, es así como lo dijo el presidente, el pedo de buzo Sí. en la economía. Bueno, a ver, ¿qué En pasó? CAME, bueno, tenemos alimentos y bebidas que siempre Nos quedó con el arbolito. es uno, sí, ahí justo atrás del arbolito, menos 5,9%, o sea, se cayó casi en un 6% la venta minorista de alimentos y bebidas, por lo cual es una caída importante. Esto es noviembre contra Noviembre del año pasado, exacto. Son O sea, datos... un punto, perdón, perdón la interrupción, pero un punto de comparación respecto a un año muy malo también. O sea, no es que estamos hablando de, Exacto. cayó 6 puntos, pero porque la verdad muy difícil alcanzar los niveles del noviembre del año pasado. No, todo lo contrario. Exacto. Digo, 2024 fue un año muy malo para la economía. Bueno, todavía peor viene en cuanto a peor. ventas minoristas en este rubro. En alimentos y bebidas, que tengamos en cuenta que siempre está el componente de la necesidad, ¿no? En alimentos y bebidas. O sea, no estamos hablando de un bien superfluo, un bien que uno puede comprar y otro día, un mes sí, un mes no, ¿no? Claro. Como quizás puede pasar con Con bazar, bazar. decoración, textiles del hogar y muebles, que ahí sí, la caída casi del 10%, 9,7% de caída, lo cual es una caída más importante y esto refleja justamente son bienes quizás no tan necesarios para el día a día y es lo primero que se suprime, ¿no? En el Claro. consumo. Alimentos y bebidas, 6 puntos, casi 10, bazar, decoración Exacto. y hogar. Calzado. Calzado y marroquinería, tenemos una caída del 1,7%. Es una caída que, bueno, va un poco en línea con lo que venía haciendo los meses hacia atrás. Así que viene sosteniéndose sobre esos valores. Farmacia te da un aumento Bien. del 1,8%.
Sí, esto es un dato, vamos a decirlo así, positivo, vamos a decirlo Sí, por así, eso Marco, uno que se salva. porque también es algo que es estrictamente necesario, así que por eso la resistencia, ¿no? Ven como los que tienen menos caída o más aumento, justamente responden a la necesidad. Después perfumería, bueno, también 17% de caída, esto es una caída enorme. Lo mismo que bazar, decoración y Exacto. demás, ¿no? Digo, casi 10%, acá tenés 17% de caída. y relacionado a esto que marcabas vos respecto de la necesidad. Exacto. Lo que podés patear, lo que podés evitar comprar o el gustito que tal vez te podías dar en otro momento, es de las primeras cosas que cortás. Correcto. Y bueno, después tenemos ferretería, materiales eléctricos y decoración, 3,2% de caída, también otro, una vez más, en caída. Y bueno, acá también, justamente, quizás si había que arreglar algo o hay que hacer algo en la casa, quizás se decidió patear un mes, o vamos a ver cómo da el mes siguiente, ojalá que mejore. Y por último, Textil e indumentaria, que es la gran perjudicada a nivel nacional. Esto hay que tener en cuenta todos los indicadores, esto ya más con fuentes oficiales. Esto tengamos en cuenta que es CAME, lo que es INDEC, que hace otro tipo de relevo, también da que es el sector más golpeado de la economía argentina a nivel industrial, a nivel producción. Acá es textil e indumentaria, una caída del 4,3%. Tengamos en cuenta que esto es comercio, ¿no? O sea que esto incorpora también la mercadería importada, ¿no? eso te iba a decir, 4,3%, aún contemplando el aluvión de importados que hay. Exacto. O sea que estamos hablando de un sector muy, muy golpeado, que incluso se ve en el reflejo del comercio minorista una caída del 4,3%. En términos de lo que es producción industrial, que se ha conocido justamente los datos ayer, que también dan una caída industrial bastante marcada, el sector textil siempre termina siendo el más perjudicado. Bueno, ayer veía que el uso de la capacidad instalada en el rubro textil es, si no me acuerdo mal, 37%. Sí, está en mínimos históricos. Dramático. Y está en menos que la pandemia. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El año 2020, en el uso de capacidad instalada, todavía en algunos rubros está por encima de lo que es la actualidad. O sea que estamos hablando de que estamos en una situación más grave para ciertos sectores, entre los cuales obviamente está el textil, que es peor que la pandemia. O sea, para que entendamos que es peor, para que todos lo vamos a recordar de cierta manera la pandemia, obviamente de forma bastante negativa, pero quiero decir, recordemos lo que fue ese parate del año 2020. Sí, la paralización total de la economía. Bueno, hay sectores que están más paralizados que en el 2020. Ahora, impresionante el tema textil. Ayer veía un informe específicamente, por eso retuve el dato del uso de la capacidad instalada y demás. Es realmente muy dramático con la cantidad de empleo que se genera, ¿no? Por eso uno no deja de pensar de cara a la discusión por la reforma laboral y demás, de qué van a trabajar los argentinos, porque obra pública no hay, porque la construcción se desploma, los trabajos en la industria, según todos los informes de la propia Unión Industrial Argentina, son, bueno, datos malos, aluvión importador. Entonces uno dice, y en este contexto, encima vamos a discutir una reforma laboral que permita despedir con más facilidad a trabajadores. Una cosa... Sí, correcto, es un experimento compleja para el laburante, ¿no? Es un experimento raro para la Argentina. Quizás justamente a lo que está apuntando el gobierno es que haya una transformación hacia el área de los servicios. Por eso estas ventajas que repasamos un poco ayer sobre la reforma laboral, sobre las aplicaciones, sobre quizás captar más cantidad de personas que vayan a servicios de aplicaciones, que también hay que entender que está en un techo muy cercano a la saturación, ¿no? Claro. Uno, ¿cuántas personas te pueden venir a entregar la comida? ¿Cuántos viajes vas a necesitar hacer? Entonces eso en definitiva termina afectando y hay que ver ese techo cuándo se toca y cuánto puede absorber de la industria las aplicaciones y los servicios en general, ¿no? Bueno, muy bien, otra vez caen las ventas minoristas, aparentemente lo peor no pasó y no hay tal, vuelvo a pedir perdón por la terminología, pues muy temprano, pero así lo refirió el presidente, pedo de buzo en la economía. Se cumplen 2 años de la llegada de Javier Milei a la presidencia, por eso con Guido Agostinelli vamos a repasar los principales datos en este punto de mitad de gestión de Javier Milei. Sí, muy bien, Juan. Justamente lo que hicimos acá fue tratar de recopilar los principales indicadores económicos y ahí hicimos algunas proyecciones. Claramente todos los datos no están al 10 de diciembre, sino que hay muchos datos que incluso hasta marzo se van a seguir dando para saber exactamente el cierre, pero lo que hicimos fue en algunos casos proyecciones o tomamos el último dato disponible. A ver, en lo que es
Lo más importante, quizás obviamente para el trabajador, el salario real registrado cayó un 5,5% en lo que va de la gestión de Milei, lo cual claramente ahí nos habla de un problema de por qué vemos todos los días en la calle la dificultad que hay para llegar a fin de mes, por qué nos financiamos o no nos financiamos con tarjeta de crédito, y todo lo que vamos contando acá diariamente se traduce en gran parte, esto es el registrado desde ya, o sea que son todos los que tienen la contención que da, digamos, el Estado o están registrados, eso tiene una caída del 5,5%. El salario mínimo vital móvil, que lo hemos repasado acá, justamente tiene una caída de aproximadamente del 34%. Esto habla de una caída históricamente alta. No hay registro de un salario mínimo que haya caído tanto en tan poco tiempo, por lo cual claramente ahí nos habla de los problemas que también hemos comentado, asociados a otro tipo de, por ejemplo, fondos de desempleo y demás que no ajustan acorde al salario mínimo vital móvil. Sí, ya dijo Adorni alguna vez, ni siquiera tiene que existir. Ni siquiera importa, porque eso es importante verlo desde el punto de vista teórico. ¿Por qué? Porque dicen que si el salario mínimo está alto, lo que hace es que vos no contrates personal, producto de que entonces termina generando desempleo tener un salario mínimo alto, ¿no? Estamos hablando de un salario mínimo bajísimo en Argentina. Sí, por el piso. Por el piso, exacto. Como si alguien quisiera o pudiera trabajar por menos de eso, ¿no? No podría ni comer, ya vimos, debajo de la canasta básica también. Y como si el punto de partida de 2023 hubiese estado buenísimo, ¿no? Pero bueno. Lo que es la jubilación mínima tiene una caída del 18,40%, o sea que estamos hablando de una caída, acá incluimos el bono, que recordemos que está congelado hace ya bastante tiempo, y esto hace que también encontremos todas las dificultades que vemos en el consumo, producto de que la jubilación mínima cae al ritmo del 18%. Sí, Tuni. Redujeron enormemente los medicamentos. Exacto, muy bien. Es decir, que ya no te dan al 100% buena parte de los medicamentos. Y a eso le sumas una caída, digo, menos poder adquisitivo, pero además menos cobertura en cuanto a medicamentos. Exactamente. Exacto, sí, eso es lo que podríamos denominar en economía jubilación indirecta, así como decimos salario indirecto. ¿Salario indirecto qué sería? Bueno, el bondi, cuánto te cuesta, si baja el precio es algo positivo, todos los servicios y demás, que no necesariamente inciden de lleno en la inflación, pero que sí hacen a tu salario, ¿no? A que en definitiva te quede más plata en el bolsillo. Cuestión que claramente no está ocurriendo con las jubilaciones mínimas. Después, producto manufacturero, acá es la industria. La industria está cayendo, se conoció el último dato que acentúa esa caída al 5,2%, por ende una caída industrial bastante grande de nuevo, de una industria ya golpeada. Y el PBI, que ya hicimos la aclaración, esto es comprender los 2 años, ¿no? Primero, en el año 2024 tuvimos una caída del 1,7% del PBI, tengamos en cuenta que esa es la comparación contra 2023, que justamente lo que hizo fue tener la sequía. O sea, recordemos que el año 2023 tuvo una caída del PBI pronunciada, producto de lo que fue la sequía, o sea que el año 2024 tenía que rebotar estadísticamente ante un escenario de no ajuste, seguramente iba a haber un crecimiento del PBI. Bueno, la Argentina se retrajo al 1,7% y este año daría un aumento del PBI alrededor del 5%. Esto es producto, en realidad, de lo que son distintos sectores, como sector financiero, sector extractivista, que son los que están fomentando el PBI al alza. O sea que hay que tener en cuenta el PBI es con matices, ¿no? Como vimos, el Producto Industrial cae, pero aumenta lo que es minería e intermediación financiera muy fuerte. O sea que en base a esos 2 sectores es que el PBI está aumentando a un ritmo de un 5%, lo cual es un valor interesante, ¿no? Bien, y nos vamos a lo que es tasa de desocupación. Está justamente aumentando lo que es el desempleo, está en un 1,9% por encima, estamos comparando trimestres distintos. Eso es cuánto aumenta. ¿Cuánto aumenta? No es que exacto. Estamos en ojalá estuviéramos en 1,9% de desocupación. Estábamos alrededor del 5% bajo la gestión anterior, hoy estamos en el 7,6% aproximadamente de desempleo. Esto falta el último dato, ¿no? Pero quiero decir, más o menos está aumentando el desempleo unos 2 puntos aproximadamente. Después la tasa de informalidad, me parece otro punto importante en pos de lo que es la reforma laboral y lo que está planteando el gobierno. Bueno, bajo el gobierno de Milei, que han podido implementar algunos cambios, algunos vía decreto y demás, con el tema de formalización laboral, da un aumento del 0,6 puntos. Con la ley bases no hubo justamente modificaciones para aumentar la formalidad. Sí, por ejemplo, el periodo de prueba. ¿Y cómo anduvo? ¿No? Y bueno, la informalidad sigue subiendo. Ahí está el resultado. Por eso es que decimos que es difícil. Ahí me están contando, me acaban de escribir una persona contando que acaba de hacer un viaje por Uber por 2.400 pesos.
Es decir, se están regalando porque no hay laburo. Sí, Es es verdad que las aplicaciones bajaron bastante los costos. Es Vengo decir, todos los días en el trabajo y empezó a bajar. No, es que no, como no tienen laburo, empiezan a regalarse. Claro. Sí, hay una Hay oferta. mucho chofer Exacto. para poco viaje, digamos. Exactamente. Claro. Y Así- bueno, que es lo que hablabas justo antes. Sí, exacto. Hablábamos justo antes con Guido de esto. Por eso, o sea que la informalidad está en aumento con Milei. Eso. Vamos a ver finalmente qué es lo que termina corriendo con todo este proyecto de ley y demás. Bueno, la inflación mensual, ahí lo que hicimos fue tomar el último dato, en realidad esto también podría ser cuestionable, pero quiero dejarlo bien en claro, el último dato mensual que da el 2,3% de inflación, tomamos el último dato de noviembre de inflación del gobierno anterior, con lo cual si tiramos el promedio la caída en realidad no es tanta, Claro. pero ahí da 10 puntos de caída mensual de la inflación, o sea que hay que entender que la inflación, sin lugar a dudas, en lo que es la inercia, no en la acumulada, sino en lo que es la inflación mensual, da una caída pronunciada. Cuando uno dice inflación acumulada y toma los primeros 2 años de Milei, son más altos que los primeros 2 años de Alberto Fernández. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, si uno considera inflación acumulada o bien lo que es inflación mensual, que claramente está dando a la baja. Bueno, después el tema que trae más controversia, el tema de pobreza. Acá, ¿qué fue lo que tomamos como dato? Fue el del primer semestre del 2023, producto de que, bueno, el segundo semestre del 2023 está influenciado por la gran devaluación que hizo Javier Milei, bueno, una variación del tipo de cambio de 118%, lo cual arroja una caída del 8,5% de la pobreza, lo cual acá valen varias aclaraciones, que bueno, quizás algún día cuando venga el dato nuevo podemos aplicarlo, pero básicamente de cómo se venía viviendo la pobreza, de lo que son las ayudas que se han ajustado más que por la inflación para la gente de menores, la población de menores recursos, hizo que, y también la baja de la inflación, hizo que esta pobreza se vea disminuida, no en los valores que plantea Milei. Milei, ¿qué es lo que hace? Milei lo que hace es tomar el primer semestre de ya su gestión, del 2024. Por eso habla de los tantos millones que ha expulsado de la pobreza, lo cual el dato no es cierto. De hecho, incluso en documentos, estaba leyendo ayer los proyectos de ley, en documentos oficiales dicen que recibieron más de un 50% de pobreza. Eso es totalmente falso. La pobreza bajo la gestión de Alberto Fernández estaba alrededor del 40%, que lo cual es una cifra escandalosa igual, pero no es arriba del 50% como está tratando de instalar el gobierno, sino que se dispara con la devaluación del gobierno. Claro, y deuda. Y deuda externa aumentó un 7,4%. Claramente estamos en un proceso de endeudamiento externo bastante marcado y bueno, y justamente acá se ve con los datos que se da un aumento del 7,4% de la deuda externa. Digo, redondeando, son 2 años tristes, son 2 años negativos, son 2 años muy malos para el laburante común, para nosotros, digamos. Sí, 2 años marcados por jubilaciones que se arrastran, por una caída del poder adquisitivo muy marcada, como repasamos recién respecto de los salarios, donde creció la desocupación, asistimos a despidos todos los días, a cierre de empresas también todos los días, y 2 años que me parece donde todo se resume bajo la palabra ajuste. El ajuste, y además después del ajuste. Juan, Guido, todos tenemos como la sensación, cualquier encuesta te lo dice, de que la inflación no es la que dicen. ¿No? Yo hoy, un poco en joda, les contaba, yo todos los días consumo el mismo caramelo. El índice Tuni, contá. Me hacen bullying. Tengo que denunciar porque acá. Hace ruidito, Me hacen bullying porque Tuni. consumo estos caramelos. Desde julio aumentó de 1.000 pesos a 1.400 pesos el paquete. Y ni hablar de los servicios. Servicios. Los servicios hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que depende de dónde vivas, te aumentó entre un 400 y un 500% los servicios en general. También el transporte, también la nafta, que la repasamos todos los días. Ayer repasábamos la nafta premium ya arriba de los 2.000 pesos. Entonces, esto hace obviamente que sea bastante difícil llegar a fin de mes y claramente el balance podemos decir que es de un deterioro de los ingresos, ¿no? Y con la reforma laboral por delante. En un rato vamos a repasar lo que tiene que ver con los principales puntos que te van a afectar y mucho, obviamente, en el día a día respecto del proyecto presentado por el gobierno para sesiones extraordinarias. Gracias, Guido Agostinelli. 2 años de Javier Milei. Repasamos los principales datos en Mañanas Argentinas, que se va a una breve etapa. Momento de abrir la sección económica aquí en Mañanas Argentinas y vamos a hablar de la inflación, en este caso a la espera del resultado
a nivel nacional que se difundirá hoy. Vamos con la ciudad de Buenos Aires. 2,4 el IPC en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Juan, dio 2,4 en el mes de noviembre, así que se vuelve a acelerar también la inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos que entender que esto puede ser la antesala del dato de mañana, no siempre coincide. Mañana, no hoy, perdón. Perdón, hoy, pero mañana lo analizamos acá, exactamente. Perfecto. Sí, hoy a las 4 de la tarde se conoce el dato de inflación a nivel nacional, que no siempre coincide para nada con el de la ciudad de Buenos Aires, pero sí está relativamente cerca, ¿no? Sí, o sea puede que uno, marcar tendencia. Uno estima que arriba del 2% va a estar el dato que se va a dar a conocer. Y también lo que tenemos que entender es el acumulado del año, está en 28,3%. Y en lo que es el interanual está arriba del 32%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que bueno, está un poquito más arriba que a nivel nacional, que según la última medición, el interanual estaba en 31%. O sea que hay que ver si más o menos va a estar en la misma línea. Pero esto es importante para que lo tengan todos en cuenta en casa. Siempre la referencia que tenemos que tomar es 32%. Entonces, si te ofrecen un crédito al 38%, ¿conviene o no conviene? No es al 38%, es más. Pero quiero decir, por poner un ejemplo, cualquier tasa de interés que esté por arriba de ahí quiere decir que estás pagando más de lo que es la inercia inflacionaria. Lo mismo al revés, si tenés unos pesos para poder invertir, tenés que tener en cuenta que si los invertís y te rinden menos del 32, estás perdiendo poder de compra, ¿no? En ese mismo dinero. Había sido 2,3 sí, el mes pasado en la ciudad, creo que sí. Hace 3 meses que viene subiendo, a diferencia del nacional, que viene subiendo ya hace 5 meses. Veremos si mañana cumple el 6º mes consecutivo que sube. Bueno, acá están las divisiones, o sea, para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires también pueden ver qué fue lo que más les aumentó. Recreación y cultura, 4%, fíjense, se dio una disparada bastante alta. Después cuidado personal al 3,7%, esos fueron los 2 ítems que más subieron. Y a su vez tenemos lo que menos subió, el 1%, prendas de vestir, que como veníamos diciendo, las ventas incluso venían golpeadas según el último informe de CAME, o sea, caen las cantidades vendidas y por ende esto explica un poco que lo que son los aumentos de precios de estos ítems han venido bastante contenidos. Por arriba del índice general también tenemos vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, ¿no? Ahí incluye, exacto, y ahí incluye alquileres, o sea que ahí hay que tener en cuenta. Tengamos en cuenta que los alquileres, en lo que va de la gestión de Milei, aumentaron más del doble que la inflación. Por ende, esto es un símbolo dentro de este contexto positivo que más o menos se alinee con la inflación general, porque quiere decir que todos los alquileres van a empezar a acomodarse. Si bien se están acomodando a un nivel mucho más alto, por lo menos no sigue esa inercia de aceleración en el extremo, ¿no? Transporte, casi 3%, 2,9%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 2,2%. Y tenía por acá salud, 2%. ¿sí? Son los que uno va a buscar automáticamente. Yo cuando veo el desagregado, siempre voy primero a alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios, transporte y salud, ¿no? Y estamos a la espera, por supuesto, de lo que será el nuevo índice. Exacto. ¿Sí? Porque sucede y viene de una manera cada vez más notoria en el último tiempo esto de, che, pero yo no veo reflejado lo que pasa en mi economía todos los meses en el índice de inflación. ¿sí? Bueno, se supone que será una aproximación un poco más real, un poco más verdadera al bolsillo del laburante a partir de 2026, ¿no? Exacto, Juan, sí, a partir de enero se va a cambiar lo que es la medición. No hay que, digamos, esperar que de golpe empiece a reflejar tal cual el bolsillo de cada uno de nosotros, sino lo que podemos decir es que se va a aproximar un poquito más. ¿Por qué? Porque los servicios van a pesar un poco más, en esto también está incluido, por ejemplo, el transporte, y a su vez pesa un poco menos alimentos, que no es que no sea importante alimentos, esto es importante entenderlo, alimentos es súper importante, pero estaba sobre representado en la medición actual. Por ende, va a pesar un poquito menos alimentos y va a subir un poco más lo que es servicios, transportes, lo cual vivienda también, lo cual los alquileres, para que entendamos, a nivel nacional aproximadamente representan el 3% de la canasta. O sea que estamos hablando de que tiene que representar un poco más, que tampoco... Hay una subrepresentación. Exacto, que no quiere decir que va a cambiar, que va a representar, pero por lo menos que va a representar tu bolsillo, pero por lo menos se va a acercar un poquito más. Bueno, muy bien, a la espera entonces del índice a nivel nacional, tenemos el de la ciudad de Buenos Aires y otra vez sube la inflación.
Abrimos la sección económica del día con el dato de inflación. Ayer finalmente el INDEC dio a conocer el índice del último mes de noviembre y otra vez una inflación al alza, Guido. Exactamente, Juan. Tenemos una inflación del 2,5% para el mes de noviembre y esto viene arrastrando ya varios meses, como vamos a ver acá en pantalla, con respecto a cómo viene evolucionando mes a mes la inflación, ¿no? Recordemos que en marzo tuvimos un pico del 3,7% de inflación. Sí. Después abril 2,8%, ahí se iba dando una tendencia a la baja hasta mayo. Sí, acá, ¿no?, llegó el acuerdo con el fondo, ¿no? Exacto. Sobre todo, está muy bien mencionar lo del acuerdo con el fondo, sobre todo para quienes no crean que tenga que ver con el dólar, con la estabilidad del dólar y demás, sino que, obviamente, a diferencia de lo que está planteando el gobierno, que es solamente un problema monetario, acá encontramos un factor externo, ¿no? Entonces, a partir del 1,5 de mayo, fíjense que prácticamente, salvo julio y agosto, que se mantienen iguales, pero la tendencia es claramente al alza mes a mes. Sí. Ya es medio año, ¿no?, de alza, en la cual tenemos 6 meses ya de aumento a noviembre. Todavía, obviamente, estamos transitando diciembre, no sabemos cuál va a ser el valor de diciembre, pero no, sería raro que perfore el 2%, ¿no? No, y es cierto que diciembre por lo general es un mes bastante caliente, ¿no? Exacto. Para lo que es el IPC, pero del 1,5 de mayo al 2,5 de noviembre, y a todo esto con el agregado de una metodología que quedó atrasada, por sobre todas las cosas. Estamos prontos a que esa metodología se vea modificada, digo, va a ser por lo menos un poquito más representativa la metodología del año próximo, desde enero, respecto de lo que te pasa en el bolsillo. Ayer veía, y está bueno si nos quieren mandar mensajes, estaba viendo en Minuto 1, la cantidad de mensajes de televidentes contando de su situación económica, de los precios, cómo le aumentaron, muchos que se tuvieron que dar de baja de la prepaga, muchos que dicen ya no tengo qué más recortar directamente, otros que eligen con qué medicación continuar. Digo, realmente hay una situación bastante asfixiante con un presidente que dice es falso que la gente no llegue a fin de mes porque si eso sucediera tendríamos cadáveres apilados en las calles, ¿no? Digo, la verdad, preocupante todo. No sé si tenemos el desglose para ver en qué rubros se dieron los mayores aumentos y, claro, servicios a la cabeza, Guido. Claro, vivienda, agua, electricidad, gas, o sea, todos los servicios, y acá está incluido también alquileres, ¿no? Esto está un poco en línea también con lo que veíamos, igual acá está mucho más alto, veíamos en el día de ayer en Cava, o sea que evidentemente los servicios también están aumentando fuerte en las provincias, ¿no? Porque este aumento es superior al que dio el de la ciudad de Buenos Aires que vimos ayer. Después tenemos transporte, acá tenemos combustible también adentro, o sea que explica también, y aparte la suba de tarifas que vamos viendo mes a mes, todos los comienzos de mes, vemos cómo sube el tren, los colectivos, etcétera, da un 3%, o sea, bastante por arriba. Alimentos y bebidas, 2,8%. Este también es un punto importante porque han aumentado considerablemente las canastas alimentarias, con lo cual, ojo, porque esto es de lo que se vale el gobierno para después hablar de la baja de la pobreza, baja de la indigencia. Bueno, este es un mes en el cual levantó bastante, por ende esos valores seguramente empiecen a no ser tan favorables al gobierno. Después tenemos comunicación, 2,7%. Bueno, eso, todo lo esencial. Todo lo esencial, servicios, exacto. Transporte, alimentos. Y muy bien lo que mencionabas antes, con el cambio de metodología que va a ser para el próximo año, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto va a pesar más. Por ende, acá sí, de hecho, ya van a salir estimaciones con respecto a cómo sería este mes con respecto a la metodología nueva. Seguramente hubiese sido más alta que el 2,5, ¿no? Con la nueva metodología. Bueno, y después tenemos restaurantes que están por debajo, recreación. Y como siempre, para destacar, el más importante, a mi modo de ver, es lo de prendas de vestir, 0,5. También en línea con lo que pasó con Ciudad de Buenos Aires. Estaba en una mayor cantidad, pero acá solo 0,5. Tengamos en cuenta que eso está bien explicado por el boom importador de lo que es vestimenta, calzado, todo lo que viene a través de las plataformas. Esto tiene fuerte influencia y la importación directa, no solamente plataformas, sino que hay importación. Pero no es que los rubros, perdón, Guido, no es que los rubros, no sé, recreación y cultura, restaurantes y hoteles son los que están o los que empujan hacia arriba, ¿no? El nivel general, el índice general. Estamos hablando de aumentos muy importantes en servicios, en transporte, en alimentos, en comunicación. Digo, la verdad, bastante notorio eso, ¿no? Después veremos en enero, digo, yo no puedo sacar la cuenta de cuánto hubiera dado con la nueva metodología y demás, pero
son aquellos rubros que entiendo van a pasar a tener una mayor representación en el índice desde enero. Por eso también tanta gente dice, y me acuerdo siempre el dicho del propio Marco Lavagna, titular del INDEC, que una vez en Radio 10 dijo que la madre le refirió, ¿cuánto te dio la inflación? Y dice, no me acuerdo cuánto había sido, 2 puntos, ponele. Y la madre le dijo, ¿cómo 2 puntos? Si vengo del supermercado y no me alcanzó para esto, para lo otro. Y claro, hay cierta sensación de yo no me veo reflejado en esto. Totalmente, totalmente. De hecho, yo pongo un ejemplo que me parece bien gráfico para todos los que nos ven en casa. Esto es una representación de una torta de un montón de canastas de productos, ¿no? Que lo que hacemos es ponderarlos, o sea, darle un peso a cada uno de esos bienes que tenemos adentro de la canasta. Bueno, dentro de esos bienes o servicios que está dentro de la canasta está el alquiler. El alquiler solo pesa el 3% de la canasta que se mide. Entonces, si a vos que te representa un 50%, un 20%, lo que fuera, claramente si te está subiendo el alquiler y de hecho subió más que el doble que la inflación, lógicamente vas a sentir que esto no es nada representativo de lo que son tus gastos del día a día y que la inflación te impacta muchísimo más, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos, obviamente, para siempre que tenemos contacto con el público, no dejen de hablar del INDEC porque ya no representa nada. Pero por otro lado, así es como se venía midiendo siempre. Sí, entonces claro, hay que decir las dos cosas, ¿no? Totalmente. Hay que decir que así se venía midiendo, entonces necesitamos seguir reflejando la misma línea del tiempo para ver si se aceleró o no. Sin lugar a dudas está mucho más baja que hace 2 años la inflación y eso se ve reflejado. Hay que ver también a costa de qué, que es lo que venimos presentando día a día: menor consumo, más gasto de tarjeta de crédito, familias más endeudadas, cheques rechazados, bueno, toda información que termina siendo negativa y que hace que los precios no puedan aumentar más porque si no el bolsillo ya no resiste. Pero aumenta todo menos los sueldos, eso seguro, ¿no? Exacto, sí, los sueldos están acompañando a un ritmo mucho menor que la inflación. De hecho, medida con esta inflación, con todos los cuestionamientos que podemos hacerle, da una caída desde la llegada de Milei de un 5,5% en los salarios registrados. Bueno, muy bien. En un rato nada más con Guido Agostinelli vamos a desglosar la reforma laboral que finalmente presentó el gobierno. Pues estuvimos hablando sobre borrador 1, borrador 2, 3, 4. Se cumplió bastante igual. Y así todo, sí, nos quedamos cortos incluso, pues faltaba más. Increíble realmente la reforma laboral.